Un saludo cordial a todos. En esta ocasión vamos a ver ejemplos con una serie de datos simples de medidas de dispersión. Vamos a ver el siguiente problema. Dice que la tabla muestra datos de la cantidad de aportes que realizaron 7 asesores en un foro sobre la utilización de herramientas en marketing digital durante un mes. Entonces se desea saber digamos cómo fue la distribución de los aportes que dieron estos 7 asesores, y para ello pues vamos a hacer un análisis utilizando las medidas de dispersión. Aquí tenemos entonces los datos. Hubo un asesor, bueno, en primer lugar son 7 asesores, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aunque aquí no nos den el número de datos, nos pueden decir perfectamente un grupo de asesores, no nos tienen que decir precisamente el número de datos en el problema. Si nosotros miramos la tabla, nosotros nos damos cuenta de que esta es una serie simple, ya que no tiene frecuencias absolutas. Por lo tanto, es una serie simple y entonces basta con contar los datos que hay para saber el número de datos. En este caso entonces hubo un asesor que dio 5 aportes, uno que dio 10, hubo uno que dio 39 y este que dio 51 aportes. Entonces vamos a, en primer lugar, sacar el promedio de estos datos, que sería 30. Para extraer el promedio en Excel, ya ustedes saben, pueden utilizar la función promedio, marcan la serie de datos y le saca automáticamente la media. Esto solamente para datos simples, porque cuando ya son agrupaciones por frecuencias o por intervalos, pues entonces necesitaríamos los datos originales para que Excel nos los calcule en forma exacta. Otra cosa que hice por acá fue de representar cada uno de los datos en una recta numérica, y esto para que viéramos el concepto de desviación, ¿verdad? Desviación entonces es la distancia que hay entre la media aritmética y cada uno de los datos. Eso es lo que vamos a hacer acá, precisamente para sacar la desviación media, que es lo primero que vamos a calcular. La desviación media, sabemos nosotros que la desviación media es el promedio de las desviaciones de una serie de datos. Solo para que nos recordemos un poquito de la fórmula, pues acá está, es la sumatoria de todas las desviaciones dividido el número de datos, ¿vale? Entonces con eso tenemos nosotros que tendríamos que sacar entonces las desviaciones, que sería restar cada dato a la media aritmética, es decir, 5 menos la media, que es 30. 5 menos 30 menos 25, 10 menos 30 que es menos 20, 20 menos 30 que es menos 10, 39 menos 30 es 9, 40 menos 30 10 y así sucesivamente. Lo que hicimos con esto fue ver la distancia que hay entre la media aritmética y cada dato. Así, por ejemplo, 5 menos 30 pues menos 25, 20 menos 30 pues es menos 10. Son estas dos desviaciones que vemos acá. Y por este lado, por ejemplo, 50 menos 30 es 20. Aquí es 51, entonces 51 menos 30 pues serían 21. Y este otro dato que está acá, que es 45 menos 30 pues serían 15. Y este otro 40 menos 30 que serían 10. Como no podemos utilizar estos valores negativos, entonces vamos a utilizar el valor absoluto, y entonces convertimos cada uno de estos valores a su valor absoluto. Para hacerlo en Excel, nosotros podemos utilizar la función ABS, ¿verdad? Ustedes colocan ABS aquí en Excel y les devuelve el valor absoluto de estos datos. Por ejemplo, vamos a hacerlo así rapidito, solo para que vean ustedes cómo se hace. Si nosotros queremos calcular el valor absoluto de esto a través de Excel, vamos acá donde están las fórmulas. Nos va a salir este cuadro de diálogo
Entonces acá tenemos nosotros, miren, la función ABS absoluto, pero si no nos saliera acá, nosotros escribimos aquí que lo que queremos es el valor absoluto, ¿verdad? Y le damos ir, y entonces aquí nos salen dos. Vamos a escoger este que dice ABS, entonces le damos a aceptar y nos va a preguntar qué número es el que nosotros queremos convertir a su valor absoluto. Entonces nosotros marcamos este, le damos acá, esta casilla queda marcada aquí, entonces le damos a aceptar, y si se dan cuenta, entonces automáticamente ya nos tira el valor absoluto. Acá lo único que hice yo fue copiar todos los datos, pero después de esto, imagínense que no tuviéramos ninguno de estos datos. Después de haber calculado esto con la fórmula, pues solo copiamos, ¿verdad? Y ya nos saldrían todos los datos tales y como los teníamos anteriormente. Si se dan cuenta, aquí nos salen ya todos los valores absolutos. Así es como lo pueden hacer ustedes, pues utilizando Excel. Vamos a darle entonces aquí, vamos a sumar todas estas desviaciones, todos los valores absolutos de las desviaciones, las sumamos y luego a ese valor le restamos el número de datos, o sea 7. Para hacer la suma acá en Excel podemos hacer una autosuma. Esa la vamos a encontrar aquí en fórmulas, le damos autosuma y automáticamente nos marca los valores que están encima. Si no nos los marcara bien, nosotros los podemos volver a marcar a nuestro gusto. Le damos enter y ahí sería entonces el valor que teníamos. Entonces sería la suma de estos datos dividido el número de datos. Acá tengo el cálculo ya realizado, entonces sería 110 dividido 7, que es el número de datos, y eso me da 1571. ¿Qué es este 1571? ¿Qué significa? Significa que hay más o menos un promedio de distancia entre la media y cada dato. Hay un promedio de distancia de 15.71428571 unidades. Esto sería el promedio de las distancias entre cada dato y la media aritmética. Pero vamos a seguir calculando. Ahora vamos a calcular la desviación media. Entonces vamos a copiar estos datos que están acá, los voy a copiar acá abajo. Esta vez lo vamos a hacer así separado para que se entienda un poquito más que estamos primero encontrando la desviación media y luego la desviación estándar o la desviación típica. En los ejemplos posteriores ya lo vamos a hacer todo junto, pero ahorita lo vamos a hacer separado para que no se mezclen los dos procedimientos y no hayan confusiones. Para calcular la desviación típica, vamos a recordarnos de la fórmula. Es la raíz cuadrada del promedio de las desviaciones al cuadrado. Acá podemos ver la fórmula que tenemos. Lógicamente, como esta es una serie simple, no tenemos las frecuencias, entonces solo sería desviación al cuadrado, la suma de las desviaciones al cuadrado dividido n y raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces con eso ya podemos venir a hacer nuestro cálculo. Aquí tenemos entonces nuestros datos y nosotros acá vamos a sacar las desviaciones de igual manera como lo hicimos anteriormente, es decir 5 menos el promedio, 10 menos el promedio. Cada uno de estos datos le restamos el promedio y nos queda esto. Ahora, en vez de declarar el valor absoluto, lo que vamos a hacer es que vamos a elevar al cuadrado cada uno de estos números. Para elevar al cuadrado, pues, lógicamente es de multiplicar menos 25 por menos 25. En este caso es 625 y menos por menos pues da más. Todo número negativo elevado al cuadrado es positivo. De hecho, pues todo número elevado al cuadrado siempre queda positivo. ¿Cómo lo podemos hacer en Excel? Con la función potencia, ¿sí? Entonces solo le damos potencia, le damos el número 2 porque lo vamos a elevar al cuadrado y automáticamente pues no lo eleva al cuadrado. Luego copiamos la fórmula y entonces nos quedan ahí a todos los valores. Aquí tenemos las desviaciones elevadas al cuadrado. Estas desviaciones las sumamos,
me da 1972. Y luego a esto le dividimos el número de datos, que es 7. Aquí tenemos entonces el procedimiento acá para el cálculo de la desviación estándar. Voy a agrandar un poquito para que se mire bien claro, ¿sí? Y que vean ustedes exactamente cómo es que se hizo. Esta, que es la suma de las desviaciones al cuadrado, le dividimos entre el número de datos, que es 7, me da 281.7142. Esto lo pueden ir haciendo ustedes con su calculadora para ir corroborando. Esto sería la varianza, ¿verdad? Pero si le sacamos a esto la raíz cuadrada, me va a quedar ya la desviación estándar. Entonces le sacamos la raíz cuadrada a ANS, es decir, a este último valor, a este último resultado, y nos queda 167843, digamos 16.78. ¿Esto qué me está diciendo? La desviación estándar me está diciendo que hay una desviación, es decir, que hay una distancia entre los datos y la media aritmética en promedio de 16.78. Si nosotros hiciéramos un análisis, podríamos decir que en promedio, como estábamos hablando nosotros de el número de aportes que realizaron 7 asesores, podríamos decir que este grupo de asesores hizo un promedio de 30 aportaciones, o aportes, mejor dicho, a ese foro, más menos 16.78 aportes. Es decir, ya marcamos un intervalo donde es más probable que se encuentre nuestro promedio. Es decir, aquí nosotros podemos decir entonces que en este grupo de asesores hubo un promedio de 30 aportes en ese mes, más menos 16.78 aportes, es decir, más o menos 17, ¿no? 30 aportes más menos 17 aportes, y eso me marca a mí un intervalo en donde es muy probable encontrar la mayoría de mis datos. Entonces, así es como se analiza la desviación estándar. Ahora vamos a ver el coeficiente de variación. Este no es más que dividir la desviación estándar, 167843. Yo agarré todos los decimales para hacerlo lo más exacto, pero ustedes pueden agarrar unos 3 o 4 decimales, y esto dividido dentro del promedio. El promedio, si nosotros nos recordamos, es 30, entonces es la desviación estándar dividido el promedio. Solo para referencia a la fórmula, acá la tenemos entre la parte teórica que habíamos dado, y eso lo multiplicamos por 100, lógicamente, para obtener el porcentaje, ¿no? Entonces, veamos, quedamos entonces con 167843 dividido 30, esto me da 0.5594, y si lo multiplico por 100, pues me da 55.94%, ¿no? Eso quiere decir que más o menos un 55.94% de la media es lo que hay de distancia entre los datos, la mayoría de datos, y la media. Miremos, ¿cuál es el 55.94% de la media? Si se dan cuenta, la media es 30. 55.94 es un poquito más de la mitad, ¿no? La mitad sería 15. Un poquito más de la mitad son 1678. O sea, prácticamente esto refleja esto, ¿no? Pero en porcentaje, ¿sí? Entonces, eso es lo que me dice el coeficiente de variabilidad. ¿Qué puedo decir entonces para repetir de esto? Siguiendo el contexto del problema, este grupo de asesores hizo un promedio de aportes en ese foro de 30 aportes, más menos 16.78, es decir, más o menos 17, póngale 17 aportes. Es decir, para hacer el análisis completo, decimos que este grupo de asesores hizo un promedio de 30 aportes, más menos
17 aportes, ¿sí? Entonces ahí nosotros marcamos ya un intervalo donde es más probable que estén todos, o si no todos, la mayoría de mis datos. Hasta aquí entonces con este ejemplo. Muchas gracias.